Cordial saludo para todos y para todas. Continuando con el curso de Password Cracking, en el siguiente video vamos a tratar la primera técnica de todo lo que es Password Attacks, que sería Password Guessing utilizando la técnica de ataque por diccionario. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a tener unas breves y puntuales definiciones, unas consideraciones a tener en cuenta en este tipo de auditorías e iniciamos con los demos en una red en switch, es decir, en un solo segmento de red y haciendo este mismo tipo de pruebas que voy a mostrar en el segmento de red, hacerlos por fuera, o sea, en una red WAN, ¿sí? Muy bien. Entonces, como se indica en el slide, esta técnica consiste en tratar de obtener o hacer una combinación de un usuario con muchas posibilidades de credenciales o de una credencial que pueda estar en muchos usuarios, ¿cierto? Para el caso, y continuando con los otros videos de manera precedente donde enumerábamos o construíamos ese diccionario, vamos a hacer pruebas enseguida en los demos utilizando a un servicio de red, a un usuario asociado a ese servicio de red, tratar de enumerar o identificar la contraseña, ¿sí? Importante tener en cuenta que la prueba tiene una gran dependencia de lo que es el tema de scanning de puertos, de que esté un servicio de red habilitado y también que el auditor informático tenga un diccionario. Recordar que el diccionario ya lo abordamos y se hizo una descripción y una construcción en videos precedentes. Esta técnica como tal representa como una de las decenas de técnicas asociadas a la fase del ciclo del pentesting de análisis de vulnerabilidades. Recordar que cuando hablo del ciclo del pentesting, cuando en videos precedentes indiqué los fundamentos o sea, la terminología básica, fundamentos para este curso, les hablaba de el ciclo de auditoría del tipo pentesting, dentro de lo cual en esta primera fase nosotros realizamos en videos previos todo lo que fue la construcción del diccionario. Recuerdan este diccionario que acá, que lo logramos realizar con un ejemplo a una universidad, dentro de lo cual ejecutamos script como de Harvester, CWL, herramientas como la foca y logramos obtener un diccionario. Entonces, ese diccionario, sí, que lo vamos a empezar a usar enseguida, representaría como una de las tantas labores o consecuencias de la fase 1 del ciclo del pentesting. En la fase 2, que es un scanning de puertos, ¿sí? En esa fase 2, el auditor informático va a encontrar puertos abiertos, me explico, 22 pertenecientes a SSH, 1433 perteneciente a SQL Server, 21 al servicio FTP, 5900 perteneciente a BNC y así sucesivamente. Entonces, estos cuatro puertos tienen, digamos, algo similar y es que requieren autenticación para poder usarlo. Por eso enseguida, como parte de análisis de vulnerabilidades, ¿cierto? Parte, que simplemente estoy como eh, atando o relacionando esto que se dice aquí, que la auditoría del tipo o la prueba del tipo password guessing se puede definir, o sea, se puede definir, no incluir como una tarea más de una labor de análisis de vulnerabilidades. Muy bien. Dentro de todas las pruebas que había mencionado a nivel macro, sabemos que estas que están en negrilla, ¿cierto? Lo que es password guessing, ataques por diccionario, es lo que vamos a empezar a realizar a continuación. Bien, para que la definición quede mejor, ¿cierto? ¿Sí? Más que en esa teoría en el slide, aquí en un pequeño diagrama. Entonces, aquí estamos, ustedes y en mi parte, digamos, en ese rol de auditores, o bueno, un atacante informático, cualquiera de los dos. Entonces, en el momento, yo, por ejemplo, voy a hacer el siguiente ilustración muy simple, ¿sí? Yo tengo acá este equipo 165, es un servidor Windows, ¿sí? En este flujo acá de color verde voy a hacer un pequeño scanning de puertos. Entonces voy a ir a mi máquina Kali Linux, ¿sí? Muy bien. Y voy a invocar la herramienta Nmap, ¿sí? Hacer un scan, ¿sí? Y ahí me deben de salir todos los puertos abiertos que tiene ese servidor. Esto es un scanning y una auditoría interna. De esos puertos que hay, este requiere autenticación, requiere autenticación, requiere autenticación, ¿cierto? Muy bien hasta ahí. Entonces, como les decía que el password guessing depende, uno, de que un puerto esté abierto, como lo ven ahí, o en estado listening,
y también va a depender de que tengamos un diccionario. Recuerden que el diccionario se construyó en videos pasados. Pues eso que ustedes ven ahí representaría en mi pequeño esquema de red, ¿sí? Digamos, este es el diccionario. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de password guessing? Aquí ya la expliqué, pero en un entorno como aquí más gráfico, más simple, lo pongo en rojo. Entonces, vamos a una herramienta, enseguida miramos como la Hydra, hay muchas, y lanzamos a uno de esos puertos, digamos al puerto MSSQL, ¿sí? Una serie de hilos de conexión en los cuales cada uno de ellos lleve, digamos, el SA. ¿Qué representa el SA? Es el System Administrator de esa base de datos, ¿cierto? A modo de ejemplo. Entonces, ese SA se va a combinar con cada una de las entradas que tengamos en el diccionario, ¿cierto? Como esto. Entonces va a empezar SA más, un ejemplo, UCR. No dio la su contraseña, entonces SA, contraseña oficina. Sigue, SA, contraseña junta, puerto. Así, eso es un ataque por diccionario. Entonces miren que técnicamente es algo simple, ¿sí? Muy bien, vamos entonces, para que ya iniciemos con los demos, a unas consideraciones y algunos factores de riesgo, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esto y es, como estamos haciendo un ataque controlado, si hablamos desde la perspectiva, la óptica de un auditor de seguridad del tipo pentester, se puede de tantos intentos bloquear algunas cuentas y el bloqueo de una cuenta en un servicio de red puede causar a su vez una denegación de servicios, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta ese riesgo. Otra situación a tener en cuenta, recordar que de forma previa, nosotros como auditores ya tenemos nombres de usuarios y contraseñas que podamos usar, ¿cierto? Un ejemplo, un nombre de usuario a usar, SA, administrador, administrator, root, ¿sí? O nombres de usuario que logremos enumerar en la fase de recolección de información, o sea, en lo que mencioné en el video precedente donde se indicaba construcción de diccionarios. Ahí ustedes podían observar que se enumeraban nombres de usuario, ¿cierto? Muy bien, entonces es importante tener en cuenta esa segunda consideración. Eh, ya que aparte de consideración sería como una recomendación, entonces utilizar herramientas automatizadas para poder hacer esta labor de auditoría, automatizar los procesos de crear o generar diccionarios, ya algo habíamos hecho en la clase o en el video de construcción y generación de diccionarios. Como este curso o este módulo de estudio está soportado en hacer una auditoría del tipo caja blanca, una auditoría de seguridad, prueba de intrusión caja blanca, entonces es muy importante que cuando hagamos este tipo de pruebas, estar en contacto con el administrador de un sistema en caso de que causemos alguna denegación de servicios por bloqueo de una cuenta, ¿sí? Esto que vendría a ser dentro de las generalidades, no se recomienda utilizar diccionarios extremadamente extensos, o sea, 100, 200, 300, 500, 1000 intentos serían demasiados para un password guessing. Cuando vamos a password cracking, que es otra técnica totalmente diferente, ahí sí usted puede tener 15 millones, 16, 20 millones de palabras y hacer combinaciones en pocos minutos, pero eso es otro tipo de ataque que se verá en otros videos. Bueno, herramientas que vamos a usar para el caso en los demos que ven a continuación. Hay muchas. Yo voy a centrar en trabajar en lo que es la Hydra, que viene dentro de Kali Linux, también podrá descargarse para Windows, y dentro del framework de explotación Metasploit, que es su arsenal de módulos auxiliares, existen varios módulos que me permiten hacer este tipo de ataques, ¿cierto? Bueno. Entrando en detalle, la Hydra, aquí podemos ver la URL, ¿sí? La URL de la herramienta es una excelente herramienta, ¿sí? Es gratuita, ¿sí? Sirve para hacer este tipo de auditorías dentro de las características, como decía, gratuita bajo esta licencia. Puede usarse en modo texto o en modo gráfico, ¿sí? Permite dentro de la asignación hacer combinaciones de tratar de identificar la contraseña de un usuario contra varios intentos de contraseñas. Puede hacer una auditoría contra varios equipos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es multiplataforma, como se decía, puede trabajar Windows, Linux. Yo recomiendo que la ejecuten dentro de Kali Linux, ¿cierto? ¿Dónde está técnicamente la potencia de la herramienta Hydra?
La herramienta la potencia de la herramienta Hydra radica en todos los protocolos que soporta. Todos estos son protocolos de red, no son protocolos de hash, ¿sí? Ni de criptografía, o sea, son protocolos de red, ¿sí? De autenticación como HTTP, HTTPS, MySQL, MSSQL, SMBC y FC, todos protocolos de red que usamos en el día a día. Entonces ahí es donde tiene, digamos, fortaleza la herramienta Hydra. Muy bien, vamos entonces a comenzar a realizar nuestras pruebas de concepto, ¿sí? Para las pruebas de concepto inicialmente yo voy a soportar lo que es un posicionamiento insider, es decir, un auditor informático o un agresor informático en la misma subred. Entonces desde acá tengo posicionamiento a este equipo que es un Windows 7, un 2008, un Unix, que es una NAS y un Linux, ¿sí? Son 4 maquinitas con diferentes sistemas operativos, Windows Server, Windows Cliente, FreeBSD, Linux, aunque sería irrelevante por el tema de él, porque uno no le hace la auditoría a un sistema operativo como tal, se lo hace al servicio de red que está a la escucha, y sabemos que ese servicio de red debe ser descubierto de forma previa por una sencilla prueba de scanning de puertos, como lo hice hace un segundo, utilizando la herramienta Nmap. Vamos entonces a hacer nuestro primer ejercicio, ¿sí? Dentro de los puertos que tiene abiertos para el caso ese Windows 2008 Server, o sea, esta máquina, ¿sí? Entonces yo voy a proceder a realizar un ataque por diccionario, ¿cierto? Bueno, en este primer intento, ¿cierto? Yo voy a utilizar dentro de mi Kali Linux tengo un pequeño diccionario escrito como diccionario 2019.txt, ¿cierto? Como a modo de ejemplo, ¿sí? Y ahí tengo algunas palabras. Este diccionario que voy a usar aquí tendría el mismo contexto de utilizar el diccionario, digamos, que utilizamos, valga la redundancia, en la recolección de información. Yo voy a usarlo, por ejemplo, voy a usar este a modo de ejemplo. Entonces, vamos a abrir la herramienta Hydra, ¿sí? Aquí está el comando para abrirlo. Entonces, aquí les presento la herramienta Hydra, ¿sí? Que ya habíamos mencionado en contexto. Entonces la dirección IP, ¿cierto? Entonces podemos tener una lista o un solo equipo. Por lo pronto voy a hacerlo contra un equipo, contra un Windows Server, que ese es la IP. El protocolo, entonces miren, como les decía, la fortaleza de la Hydra. Yo para el caso voy a utilizar protocolo MSSQL, pudiera ser otro, ¿sí? Cuando doy estas dos opciones es que sea más agradable o más fácil a los ojos de uno como auditor, ¿cierto? Para que vaya a ir pasando las combinaciones, es decir, el usuario que queremos evaluar contra la combinación de todos los contenidos que haya en el diccionario, ¿sí? Perfecto, vamos a la pestaña Password. Entonces yo voy a intentar evaluar el SA. ¿Por qué el SA? Porque en una base de datos SQL, por lo regular, viene habilitado el usuario SA, que es System Administrator, sí, en muchas ocasiones se puede enumerar, o pudiera ser otro. ¿De dónde tenemos este usuario? Les indiqué, eso es como resultante de la enumeración de usuarios que realizábamos para en ese video, donde utilizábamos de Harvester, Foca, ¿cierto? O en la lógica del sentido común. ¿Qué es lógica en sentido común? El usuario SA es muy probable que exista en MSSQL. El usuario root exista en un equipo Unix, BSD, Linux. El usuario administrador administrator va a existir en los Windows, ¿cierto? Entonces eso es lo que se puede llamar como un poquito de sentido común. Vamos a buscar el diccionario, reitero, por lo pronto para esta prueba yo voy a utilizar este diccionario, pudiera ser otro, ¿sí? Cuando yo le digo aquí esta opción, le estoy diciendo que utilice el SA y la clave LSA. Cuando le digo acá es que utilice el SA más la clave vacía. Y cuando le digo acá que utilice el nombre de usuario al revés, es decir, AS, ¿sí? Entonces aquí dijera system, pues chequear esta opción, entonces uno utilizaría la palabra sys, ¿cierto? Como al revés, ¿cierto? Perfecto. Vamos a la pestaña Start y ya iniciaríamos con nuestro ataque, ¿cierto? Entonces él empezaría a realizar todas sus combinaciones. Aquí logro identificar la LSA, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que
esa palabra que representa, eso era una caricatura o un cómic por ahí de los 80. Entonces esto podría representar un patrón de conducta de que el administrador de esa base de datos o de esa infraestructura, pues es amante a los cómics del 80 y 90. Un ejemplo, les decía, siempre hay un patrón de conducta al respecto. Entonces acá tengo una primera contraseña enumerada, ¿sí? Esto mismo lo podemos hacer, o sea, misma prueba, herramienta diferente con Metasploit, ¿sí? Framework de explotación Metasploit tiene 1031 módulos auxiliares y vendríamos con la última versión de Metasploit o se bajaría la última versión de Kali, esos módulos van a ir aumentando. Entonces yo voy a buscar un módulo que me permita hacer lo mismo que hice con la Hydra, es decir, no voy a hacer algo diferente, solo que lo voy a hacer con otra herramienta. Entonces este módulo auxiliar que tengo acá, voy a utilizarlo, ¿sí? Y le voy a preguntar qué opciones él requiere. Entonces él dice, requiero, ¿dónde está el diccionario? Sabemos, pues para el caso está dentro de la root, ¿sí? Muy bien, nos indica, tiene la IP, por supuesto, ¿sí? Son dos de los datos y le indicamos el username. Entonces miren que es similar a lo que hacíamos en la Hydra, solo que Metasploit es un entorno o un framework de explotación, o sea, es casi una suite de seguridad informática para pruebas de intrusión y la Hydra es solo una aplicación que viene dentro de Kali Linux para hacer ataques a password, para caso ataques online, ¿cierto? Los ataques online es por red, ¿sí? ¿Sí? Entonces la Hydra es solo una herramienta para ese tema específico de password guessing en ataque por diccionario. Y Metasploit tiene miles de módulos que se especializan en explotar, entrar, en hackear, pero que tiene algunos módulos que permiten hacer este tipo de pruebas. Vamos para el caso, ¿sí? Al 165. Vamos a darle el username SA y en la variable pass underline file, entonces le vamos a decir es la root y ahí, sí, eso es todo, ¿sí? Y podríamos cambiar este verbose mode, ¿cierto? Como a falso para que nos vaya mostrando los avances o lo dejamos así, simplemente lo ejecutamos, ¿cierto? Y nos da el mismo resultado, ¿sí? O sea, el SA más Z, SA más Z. Entonces, dos herramientas, dos técnicas, pues técnicamente el mismo resultado, ¿sí? Importante entonces tener en cuenta ese primer demo. Muy bien, vamos entonces a este. Muy bien, vamos a hacer un segundo demo, ¿sí? Un segundo demo. Para este demo vamos a atacar el protocolo SMB, ¿sí? En el mismo Windows 2008, pero vamos a, aparte de lanzar un ataque por diccionario, vamos a bloquear una cuenta, ¿sí? Entonces vamos a observar lo siguiente. Observemos la siguiente situación. Ese es un Windows 2008, ¿sí? Esos son los usuarios que están dentro de Windows 2008 activos y se tiene una directiva de bloqueo de cuentas, ¿cierto? O un umbral de cuentas de 5 intentos. Perfecto hasta ahí, ¿sí? Bien, vamos entonces a intentar hacer un ataque por diccionario con el usuario Megatron, haciendo una combinación, digamos, vámonos aquí a la máquina atacante, entonces para que todo quede como bien ordenado, lo pongo aquí en color verde, entonces me encuentro acá y voy a lanzar un ataque por diccionario al mismo equipo, pero por otro puerto, por otro servicio de red que sería CIFC SMB, ¿sí? Muy bien, entonces vámonos entonces a realizarlo, ¿sí? Voy a hacerlo entonces con la herramienta Hydra, entonces voy a borrar, por lo pronto vuelvo aquí al origen, es el mismo target, el protocolo cambia, ya sería SMB, ¿sí? Perfecto, esto sigue igual. Vamos a intentar hacer el ataque por contraseña a un usuario que se llama Megatron, pudiera ser otro, ¿sí? Vamos a cambiar el diccionario, vamos a utilizar otro diccionario. Yo tengo aquí en mi root que se llama password.lst, ¿sí? El que ya había mencionado en John the Ripper, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí va a empezar la labor. ¿Qué esperaríamos? Que la cuenta, aparte, digamos, de los 5 intentos que no va a identificar la cuenta,
Sí, disculpen la contraseña, aquí lo primero que quiero con este demo es esos riesgos de bloqueo de cuenta y dos, que se puede trabajar para otro protocolo, ¿cierto? Yo voy a volver al tema del scanning, ¿sí? Para que ustedes observen que ese puerto está abierto. Balón acá, ¿sí? CFC SMB, ¿sí? Muy bien. Entonces vámonos con el ejercicio, ¿sí? Validemos que todo esté bien, la misma IP, SMB. Bueno, yo sé que muchos y muchas de ustedes se estarán preguntando, ¿qué representa esto acá? ¿Aquí no debería venir este puerto? No. Aquí cuando dice 0, es que cada uno de los protocolos que elegimos está por su puerto normal. Por ejemplo, FTP 21, SSH 22 y así. Cuando un puerto está, digamos, SSH, el administrador lo cambió por al 22.000. Entonces ya uno elegiría aquí SSH y cambiaría aquí el puerto 22.000. Ahora lo hacemos, ¿sí? Por lo pronto, dejemos el demo como está, que es SMB. Eso no se mueve y empecemos con el intento, ¿cierto? Bueno, para el caso aquí, no, entonces vamos a hacerlo con otro usuario. ¿Por qué? Porque con ese el usuario era Megatron, era muy fácil, entonces no me lo bloqueó. Vamos a cambiarlo. Entonces, a borrar aquí. Vamos a poner, vamos a ver otro usuario válido en el equipo 2008, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, Bruce Banner, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, a colocar Bruce Banner. Entonces vamos a cambiar Bruce.banner. De igual forma, ahí quedó el demo haciendo un ataque por diccionario totalmente exitoso para el caso del usuario Megatron, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo acá. Aquí se esperaría que me muestre, digamos, un password diferente, ¿sí? Un segundo, vamos a validar. Vamos a mirar con otro usuario. Bien, voy a cambiar de usuario porque todos esos tenían usuarios técnicamente fáciles, ¿cierto? Usuarios que tenían contraseñas fáciles. Voy a hacerlo con el siguiente. Clark.ken. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Esto no lo modificamos. ¿Sí? Vamos a darle en Clear Output y esperamos que aquí sí tengamos el demo como se requiere. ¿Sí? Es correcto, ahora sí. ¿Cierto? Con los otros dos demos no funcionará porque tenían contraseñas muy fáciles, ¿cierto? Entonces estaban como entre las primeras de la lista. Entonces aquí esta contraseña del usuario clar.ken, si es difícil, no está dentro de el password.lst, ¿cierto? Es decir, no está dentro de ese diccionario, ¿sí? Entonces, a razón de ello es que podemos ver, la cuenta ha quedado bloqueada. ¿Sí? Si nosotros nos vamos para ese Windows 2008, que esto era como un ejemplo, digamos, voy a ir a este Windows 2008, ¿sí? Y voy a proceder a cerrar sesión o a cambiar de usuario, ¿sí? ¿Qué se esperaría acá cuando yo indique quiera entrar con clar.ken? ¿Cierto? Voy a buscarlo acá, ¿sí? Sí, la cuenta queda bloqueada. Entonces, ojo, son riesgos, eso es todo, son riesgos. No quiere decir que con eso haya algún impasse, no, son riesgos que hay que tener en cuenta en este tipo de pruebas. Bien, sigamos con las demostraciones. Vámonos entonces esto quedó ok. Vamos a hacer un ataque por diccionario al protocolo SSH. Entonces, como les decía, no es que se vuelvan las cosas repetición y repetición, no, ese es el tema, ese es el ataque por diccionario, solo que ya cambiaríamos. Voy a cambiar, por ejemplo, a un Linux. Voy a ir a un Linux, si voy a cambiar de sistema operativo y voy por el 22 SSH. Entonces, técnicamente las pruebas son muy similares. Vamos entonces a seguir usando los módulos auxiliares de Metasploit para que vamos a tener variedad entre las herramientas, ¿sí? Entonces vamos a buscar un módulo que también nos dice módulo auxiliar, SSH login, vamos a verlo por acá, es este, ¿sí? Entonces ese módulo, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que el que hicimos con SQL, solo que para el SSH. Entonces yo voy a darle aquí, digamos, en el rhost, para decirle que es el 192.168.1
.68. Voy a decirle en el username, un ejemplo, voy a decirle msfadmin a modo de ejemplo, ¿sí? Y voy a darle el diccionario, ¿sí? Pass underline file, ¿sí? Slash root slash password.lst. Y voy a poner algo nuevo, es decir, voy a colocar que el mismo nombre de usuario sea candidato como password, ¿cierto? Entonces voy a poner en set user as pass, ponerlo en verdadero, ¿sí? Y vamos a decirle run, que lo ejecute, ¿sí? Ahí va a empezar a trabajar y esperaríamos que si él logra algo exitoso nos muestre así el password. Bueno, un segundo por favor, ya aquí no funcionó por lo siguiente, un segundo que aquí me equivoqué, es msf admin, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y esperaríamos los resultados, ¿sí? Bien, como podemos observar, entonces ahí nos da que el usuario MSF admin, para este caso, utiliza el mismo MSF admin como prueba. Eso salió por haber colocado acá, pues una de las opciones para poder colocar acá tú, ¿sí? Para que tengamos en cuenta esa situación. También importante tener en cuenta lo siguiente, y es validar de forma previa, ¿cierto? En ese sistema Linux que en efecto ese puerto está abierto. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la Hydra. No va a salir un resultado satisfactorio. ¿Por qué? Vamos a cambiar aquí a esa máquina Linux, ¿sí? Vamos a cambiar el protocolo, que para el caso aquí sería SSH, ¿sí? Vamos a utilizar aquí, digamos, el msfadmin, ¿sí? Un usuario de ejemplo. Utilizamos el mismo la misma lista y vamos a decirle no chequemos esto, ¿sí? Que no vaya a decir que el mismo login sea candidato a contraseña y vamos a ver que no debería salir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de ese password.lst no está la palabra msfadmin, ¿cierto? Ahí seguiría y seguiría. Por lo pronto voy a darle un stop, ¿sí? Perfecto. Vamos a continuar con nuestras demostraciones. Entonces ya lo hicimos contra una máquina SSH. Voy a hacer un segundo demo. Para el caso voy a dirigirme a esta máquina, la 192.168.173. Esa máquina es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Yo quiero mostrarles que para el caso, ¿sí? Esta máquina tiene el SSH por un puerto diferente. Vamos entonces a hacer como ese ejemplo de auditoría. Sí, voy a hacer primero el scanning de puertos. Pues voy a decirle, ¿sí? 192.168.1.73. Voy a decirle con la opción "-p" que me enumere ese puerto, que me muestre si está abierto. Un segundo, por favor, es 1.73. Nos dice que el puerto está abierto. Vamos a indicarle que nos muestre si en efecto qué tipo de servicio hay allá, porque nos dio uno extraño. Entonces nos dice, sí, es un SSH en su marca OpenSSH. ¿Cómo hacer el ejercicio, digamos, en este contexto? Entonces lo primero, cambiamos la IP, sigue el SSH, ya cambia el puerto acá, y el resto técnicamente es lo mismo. Aquí vamos a hacerlo, intentarlo hacer con el usuario root, ¿cierto? Porque ese equipo que allá es un FreeBSD similar a Unis Linux, ¿sí? Dejamos esto como está y técnicamente usamos el mismo diccionario. Vamos a ver con ese cómo nos va. Voy a darle, lo borro, ¿sí? Él va a empezar a lanzar ese ataque por diccionario. Vamos a mirar que se me está demorando un poco más de lo normal, ¿sí? Ahí inició. No va a salir nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de ese diccionario que elegí no está el password de ese root. Voy a darle un stop, ¿sí? Borro y voy a cambiar de diccionario, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, este, a ver cómo nos va, ¿sí? Es un ejercicio pues extra, pero para que ustedes tengan en cuenta cómo se hace una auditoría al estilo password guessing, ataque por diccionario, un protocolo de red que no está por su servicio convencional, o sea, para el SSH no está
por el 22, sino que está por otro. Entonces ahí sigue y sigue y pues todo dependería de los resultados satisfactorios si estuviera la clave en el diccionario o no. Muy bien, seguimos. Este ya lo hicimos, ¿cierto? Que fue por ahí cuando utilizamos Megatron, utilizamos, creo que fue Peter Parker que nos dio Megatron Password y el otro era Peter Parker o Bruce Banner, no sé cuál, que nos dio password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego sí lo hicimos con Clark Kent, que fue el que técnicamente tenía una contraseña más segura y que logramos bloquear la contraseña, que reitero, eso más que un logro en una auditoría, es un riesgo que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Bien, vamos a hacer un simple demo con el BNS para luego ya sí hacer la misma, cualquier prueba, vamos a hacer esta, pero ya el atacante ya posicionado por fuera, o sea, por acá, para que ustedes vean la incidencia de cómo queda registrado ese tipo de ataques en un firewall y cómo queda registrado también en el sistema para el caso en los logs, ¿cierto? Muy bien, vámonos entonces a la Hydra. Vamos a recortar en ese scanning de puertos que en efecto el puerto 5900 perteneciente a BNC está abierto, ¿sí? Vamos entonces, acá vamos a cambiar el target, que para el caso sería este equipo, que ese equipo es el Linux que yo estoy utilizando en mi diagrama de red, ¿sí? Sería este Linux que vamos a ver por acá, un segundo por favor, ¿sí? Disculpen este. En vez de terminar en 68, termina en 74, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, el 74, dejamos el puerto por donde está. Vamos y decimos que es BNC, ¿sí? BNC. Lo dejamos como está. En temas de password, vamos, por ejemplo, a decirle el protocolo no requiere un nombre de usuario, ¿cierto? ¿Por qué decimos eso? Vamos a hacer lo que llamamos una enumeración. En pentesting, una enumeración es hacia un puerto que ya sabemos que está abierto. Me explico. Me está diciendo el servicio BNC está abierto. Entonces, si hay un servicio BNC, todas las redes son cliente-servidor, pues necesitaría una parte cliente. Hay muchos. Para el caso, Kali Linux tiene algo que se llama BNC Viewer, 192, 168, 174. Miren que él de inmediato pide el password, o sea, no me está pidiendo usuario ni contraseña. Entonces, en ese orden de ideas es importante tener en cuenta, sí, que cuando se haga ese tipo de ataques, pues no solo vamos a trabajar el diccionario para el caso, ¿cierto? Esto sobraría y ya empezaríamos a hacer el trabajo y ya dependería, para el caso nos dijo, sí, es password, o sea, resulta que la contraseña es password, pudiera ser otra, ¿cierto? Un poco más compleja para el caso, como apenas estamos haciendo algunos ensayos, por ejemplo aquí hay otra forma de que, otra forma, no, otro ejemplo de bloqueos por múltiples intentos. Voy a intentar desde otro cliente BNC, ¿cierto? ¿Sí? Desde aquí si me lo permite, porque es otra, esto que estoy viendo en pantalla es otro atacante diferente. Ahí pues, ahí se fue una intrusión, pero estaba dando pues como un ejemplo. Bien, voy a adecuar entonces mi infraestructura para poner un firewall y para poner un firewall perimetral hardware y empezar a hacer los demos o un solo demo desde acá. O sea, voy a abrir aquí de fuera el SQL Server, voy a hacer por forwarding a este Windows, ¿sí? Y hago el mismo ataque que de manera previa hacía desde acá. Lo único nuevo aquí es para que ustedes observen cómo queda registrado en un firewall perimetral un ataque por diccionario al estilo password guessing y cómo queda también registrado en el victimario, en la víctima, disculpen. Y vamos a realizar el último ejercicio, ¿cierto? Que es con un firewall físico en el medio. Entonces, el escenario de red es el siguiente. El auditor se encuentra por acá en una red WAN, ¿sí? Y aquí tengo una red WAN, por supuesto, simulada, ¿sí? Para el caso tengo un firewall, el que ustedes ven en pantalla, es el firewall que hay ahí. Miren que por su WAN tiene el 164, por supuesto que es un tema de una red que tengo virtualizada, por eso utilizo direccionamiento IP privado
para hacer este demo, ¿cierto? Entonces voy a simular que ese es la dirección IP1, por aquí está el puerto 1433 abierto. Si nosotros lo validamos con un previo scanning de puertos, ¿cierto? Vamos a observar ahí, ¿sí? Debe de salir esto, ¿bien? Que el puerto 1433 está abierto, ¿sí? Muy bien. Detrás de ese firewall, ¿cierto? ¿Sí? Yo voy a borrar acá. Detrás del firewall tengo un nuevo equipo, para el caso es este Windows, ¿sí? Que ya va a estar por la 192.168.40.0. Internamente este Windows es el 4250 con el 192.168 que represento aquí con esas dos X. Y aquí se abrió el puerto 1433 en el perímetro perteneciente al protocolo SQL Server y se hizo por forwarding allá. A razón de eso es que el auditor puede ver esto. ¿Sí? Muy bien. Luego de ello vamos a configurar la herramienta Hydra. ¿Sí? Entonces vamos a poner la dirección IP del perímetro. ¿Sí? Perfecto. El protocolo sería MSSQL. ¿Sí? Continuamos con los mismos parámetros indicados de forma previa. Este ataque ya lo habíamos hecho ahorita internamente, nos salió satisfactorio, aquí debería salir lo mismo, solo que quiero que observen cómo quedan los logs en el firewall y en la víctima, para que ustedes vean cómo ese otro lado, digamos esa otra cara de la moneda, y es el ataque por diccionario, cómo se ve allá, ¿cierto? Entonces observemos que está abierto, vamos a lanzar el ataque por diccionario, ¿cierto? El cual sale satisfactorio, ¿sí? Pero vamos a observar cómo se ve en los victimarios, para el caso en el firewall y en el sistema de base de datos. Vamos al firewall, entonces vamos al firewall donde dice todos los sistemas firewall perimetrales o gestores unificados de amenazas tienen logs, ¿cierto? Yo para el caso acá estoy utilizando un firewall pfSense, voy a ir por la opción de firewall, ¿sí? Y por la opción de firewall voy a filtrarlo por un puerto, ¿sí? Entonces vamos a decirle que el puerto de destino sea 1433, ¿sí? Para que ustedes observen. Así es que se ve un ataque por diccionario. Entonces miren qué ruidoso, ¿sí? El firewall en este momento lo está registrando. Ahora el firewall no nos dice, hey, eso es un ataque por diccionario, ¿no? Porque el firewall solo está registrando que entra, que no. ¿Sí? No estamos hablando de sistemas de detección de intrusos. Por otro lado, si vamos a lo que tengo yo en pantalla, ¿sí? Sería el propio Windows 2008 Server en lo que respecta a su bitácora de sucesos, ¿sí? Ahí podemos observar el ataque por diccionario, ¿cierto? Entonces él dice que usuario y contraseña inválido, 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 hasta que pues, por supuesto, el agresor o el auditor logró enumerarlo, pero con todo esto hizo un ruido. Bueno, caballeros, señoritas, espero que haya sido de su agrado la clase de ataques por diccionario, utilizando la técnica de password guessing. Recuerden no confundir eso con otras técnicas que vienen, que es password cracking, pass de hash, o sea, lo que es password cracking y todas las técnicas, digamos, que se van dentro de password cracking, como es máscara, diccionario, fuerza bruta, reglas, eso es password cracking. Rainbow Tail es password cracking. Eso es un ataque offline, donde, es decir, no se necesita ir a hacer hacia un servicio de red, no. De forma previa, como se ve en el capítulo de hash dumping, se obtiene un hash. Y ese hash procedemos a reventarlo con todas esas herramientas y técnicas que vienen, pero dentro de password cracking. Muchas gracias por su amable atención. Nos vemos en el siguiente video.